¿Cómo están? Muy buenas noches. Como siempre me da mucho gusto saludarlos en Asterisco, la revista televisiva del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Rubén Darío decía que lo importante no es vivir, sino navegar. Y en esta ocasión nosotros desplegaremos velas para emprender un viaje literario con un acompañante especial a bordo, Sergio Pitol. Varios nos acompañarán también en este viaje. Juan Villoro hablará de Pitol, el hombre y el escritor. Con Álvaro Mutis nos subiremos al navío de Macrol, el Gaviero. Nuestro elogio de la lectura estará dedicado a los grandes libros de viajes. Conoceremos también la opinión de varios creadores en torno al viaje. Vamos pues a iniciar nuestro viaje literario. En esto de los territorios literarios, el atlas es inagotable, porque los escritores tienen dos geografías, la real y la imaginaria. Como sabemos, hay autores que nunca salieron de su ciudad, como fue el caso de Lovecraft, y otros que no pararon de moverse por el mundo, como fue Hemingway. Pero muchos escritores se entregan a un viaje interior, compartiendo la aseveración de Pessoa de que no existe la realidad, solo existe la sensación. Salvador Elizondo nos da su opinión sobre este tema. No tengo viaje interior. Para mí la escritura es justamente el volcarse hacia afuera. Uno ya hizo el viaje interior antes de ponerse a escribir. El chiste es narrarlo después de que lo ha uno pensado. Autor de Narda o El Verano, El Hipogeo Secreto, El Retrato de Zoe y otras mentiras, Salvador Elizondo ha sido descrito por la crítica literaria como un escritor malicioso e insólito. Pintor prodigioso en el fondo de su talento, ha sido capaz de hurgar en cada pliegue del alma humana como quien disecciona un cuerpo inerte haciendo de la letra un bisturí. Con esa mirada, aguda y cerebral, una vieja foto le dio una novela, Parabev o La Crónica de un Instante, y con ella el Premio Villaurrutia en 1965. La contemplación de esa fotografía me hizo escribir todo el libro. Yo creo que eso puede ser como el arranque de un viaje interior, pero ya el viaje interior propiamente está descrito en el libro, en lo que es el texto de ese libro. Detonador de su viaje interior, esa fotografía, captada a principios del siglo, representaba la ejecución de un suplicio chino, recuerda el escritor. El carácter inolvidable del rostro del supliciado, un ser andrógino que miraba extasiado el cielo, mientras los verdugos se afanaban en descuartizarlo, revelaba algo así como la esencia mística de la tortura. Inclusive en Parabev se utiliza la fotografía del suplicio chino como parte del texto. No es una ilustración, sino que es parte del texto mismo. Es un documento legible igual que el texto que lo rodea. Forma parte del texto. En unos momentos estará con nosotros en el estudio Sergio Pitol, pero antes, ¿qué les parece si vamos a conocer la opinión que sobre este escritor nos da Juan Villoro? El Premio Internacional Juan Rulfo que se acaba de conceder a Sergio Pitol reconoce la obra de uno de nuestros mayores autores. Creo que bastaría la trayectoria de Sergio Pitol como traductor para convertirlo en uno de nuestros principales hombres de letras. Sergio Pitol ha traducido del polaco, del ruso, del italiano, del francés y del inglés algunos de los principales libros de este siglo. Pienso, por ejemplo, en El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, en Otra vuelta de tuerca de Henry James, en Las puertas del paraíso de Jerzy Andrzejewski. Sin embargo, la obra propiamente narrativa de Sergio Pitol tardó en ser reconocida. Hace exactamente 20 años, Pitol era el autor de un puñado de cuentos y de una novela, El tañido de una flauta, que según Carlos Monsiváis era un clásico secreto de la literatura mexicana, una obra mayúscula que aún no había tenido los lectores que merecía. De acuerdo con Vladimir Nabokov, los mejores personajes que crea un escritor son sus lectores. Todo autor verdaderamente digno de su nombre inventa una nueva forma de lectura y por lo tanto crea un público particular que no existía antes de él. Sergio Pitol tardó
en inventar estos lectores, pero creo que ahora, con sus 3 novelas agrupadas en la trilogía del Carnaval, con su libro El arte de la fuga, ha patentado un tipo de lectura distinta. Creo que el sello predominante de la literatura de Pitol no es tanto lo que ocurre en la trama, sino lo que podría ocurrir. Estamos ante un escritor en donde lo definitivo no son las anécdotas reales que estamos leyendo, sino las potenciales que ocurren en la imaginación del escritor y del lector. Es decir, esta literatura que se discute a sí misma y expresa posibilidades inagotables del relato. Toda la obra de Pitol es una investigación sobre cómo se escriben los relatos. Muy en especial su novela El desfile del amor, que es la historia de un historiador que busca indagar hechos reales que ocurrieron en el año de 1942 y se encuentra con una serie de testigos que le van a dar cada uno de ellos su versión particular, una versión distorsionada, tamizada por subjetividades que hacen que el historiador se dé cuenta de que esa realidad es ya imposible de indagar como documento y entonces solamente puede conocerse como ficción. En esta novela, El desfile del amor, Sergio Pitol hace una metáfora de lo que es la verdad en la cultura mexicana, cómo nosotros nos cuesta muchísimo trabajo indagar hechos reales, sucesos que ocurrieron, asesinatos, hechos de sangre, etcétera, y cómo la única manera fidedigna de reconstruirlos es el arte de la ficción. Viajero infatigable, narrador, escritor, ensayista, traductor, diplomático. Mucho podemos decir de Sergio Pitol. Gracias por estar con nosotros, Sergio. Quisiera comenzar esta plática refiriéndome a un gran amigo suyo que es Antonio Tabucchi, que dice que la literatura es navegar. ¿Por dónde navega hoy en día la escritura y los intereses de Sergio Pitol? Mire, yo también desde hace tiempo he sentido que la literatura la literatura es navegar, es hacer un viaje por el tiempo y el espacio, porque la lectura, por ejemplo, desde muy niños nos acostumbra a recorrer el mundo. Yo de pequeño leí a una edad muy prematura. La literatura lo lleva a uno a un retroceso por el tiempo. Uno está en la guerra de Troya, ¿no? Con Homero, en el Renacimiento, en la Edad Media, en el siglo XIX, vuelve uno a la contemporaneidad. La lectura lo lleva uno, la literatura lo lleva uno a todas partes y a todos los tiempos. Ahora, ¿usted elige a la literatura o ella lo elige a usted finalmente? Porque usted se ha referido siempre como a ese azar o a ese destino, por decirlo de alguna manera. Sí. Y en la infancia también la enfermedad o el accidente lo acercan a usted de una manera muy especial con la literatura. Sí, eso desde luego. Para mí, el haber sido un niño enfermo, un niño encerrado en una casa de la cual salía muy pocas veces, en un cuarto lleno de libros, en una casa llena de libros, en una terraza que daba un jardín maravilloso, pues, del que veía yo desde arriba, desde lo alto, pudiendo muy pocas veces visitar directamente, pues la literatura se convirtió en mi mundo, se me convirtió en algo tan real o mucho más real que la realidad. Pero yo creo que la gana de viajar fue el rencor a toda esa inmovilidad del niño. Y el apetito me lo dieron los viajes extraordinarios. Los viajes extraordinarios que leía yo en las novelas de Verne, en las de Stevenson, en las de Jack London. Y tan pronto como pude, comencé a hacer viajes por la República. Luego, a los 17, 18 años, un viaje por Sudamérica. Ya en la juventud me lancé a Europa. Pensé
pasar unos meses. Me preparé para ir unos meses, recorrer todos los santuarios culturales indispensables. Viajé por algunas ciudades y en un momento llegué a Roma. Y Roma, desde el primer día me fascinó. Roma me atrapó de una manera casi violenta, como de vampirismo. De hecho, ha dicho usted que esa etapa fue muy importante en la transformación de su obra. Notable, fue de mi vida, de mi obra, de todo. Fue una apertura a muchos órdenes y allí comencé nuevamente a escribir y a darle un sentido diverso a mi literatura. Maestro, ¿de qué manera la amistad con México, aunque en la distancia y con sus más íntimos amigos, por citar alguno, Carlos Monsiváis, también enriqueció su obra? Porque usted se va en un momento muy interesante de México, con muchos cambios políticos, sí, y también como nación. Entonces, ¿eso cómo lo vive usted desde la distancia y cómo después se refleja también en su trabajo? Bueno, la presencia de México nunca se desvaneció durante los casi 30 años que viví en Europa. Estaba yo muy ligado por publicaciones, por correspondencia. Eran épocas en que se escribía todavía. Ahora la correspondencia ha desaparecido, o sea, que ha quedado enterrada por el email o los faxes. Pero mi estancia en la universidad, aquí en México, los años de universidad y los posteriores en trabajos editoriales, fueron años de culto a la amistad. A la amistad, a mis maestros, la admiración a mis maestros, a dos especialmente, uno, don Manuel Pedroso, que era maestro de Teoría del Estado, pero que a mi generación la incorporó a la literatura, a la historia, a la cultura en general. Con él se formó también Carlos Fuentes, Enrique González Pedrero, Enrique Krill, José Emilio Pacheco. Y la amistad con mis colegas, con mis compañeros de estudios, con Juan Carlos Monsiváis, con Luis Prieto, toda una generación muy generosa, muy esforzada a la vez, muy vital. Si le parece, maestro, vamos a hacer una pequeña pausa, pero sí, seguimos charlando sobre esto y más. Gracias. Muchas gracias. Volvemos en un momento. Seguimos con la charla con Sergio Pitol y ahora me gustaría preguntarle, Sergio, además de las ciudades, hay también grandes intereses en su vida: el cine, el arte, en concreto la pintura, por supuesto los libros, de los cuales ya usted se ha referido, algunos ejemplos que han sido como determinantes, algunas lecturas, y pues la música también. ¿Cómo todas estas manifestaciones artísticas también influyen en su quehacer literario? Mercedes, mi generación se caracterizó por su interés hacia varios, no solamente hacia la escritura, sino hacia varios órdenes, hacia varios géneros artísticos. Fue una generación de ruptura, una generación que vino después de Rulfo y Carlos Fuentes, y nos encontramos en un momento liberados de todas las trabas del nacionalismo cultural, del nacionalismo literario que habían dictado otros escritores de poco valor. Y nuestro interés se enfocaba fundamentalmente en la escritura, en la literatura. Pero nuestra literatura se nutría con otras visiones, con las de la pintura, por ejemplo.
y todo ello aparece de alguna manera nutriendo mi literatura. Por ejemplo, la ópera, por ejemplo, sí. Ha sido durante épocas, ha sido un alimento fundamental. Ahora, esto influye también, digamos, en el acercamiento que usted hace de los personajes, porque hay como una actitud irreverente, hay de burla, se habla mucho del humor de Sergio Pitol. Entonces, por una parte hay, bueno, todo ese contexto cultural de México, pero el que usted experimenta y vive en el extranjero. ¿Eso influye en ese acercamiento y esa definición de los personajes? Yo creo que sí. Los personajes son, en mis novelas últimas, son instrumentos de una voluntad, movidos por una voluntad desacralizadora. Mis personajes tienen como función moverse en esa actitud, en una actitud irreverente, en una actitud desacralizadora, como ya lo dije, en una actitud, en un movimiento que contempla aquello que la gente, que la sociedad ha considerado como noble, como extraordinario, como excepcional, como intocable, y lo transforman, lo descabezan y se convierte en pasto de risa, de chacota, de escarnio. Sí, ahora, de hecho a usted se le conoce como un rebelde también, ¿no? Como se dice que es usted también un solitario. ¿Usted se considera que es eso? ¿Y que necesita de esa soledad para hacer su obra? Pues he tenido épocas en que he sido con lo contrario, muy gregario, en determinadas épocas, en determinados episodios de mi vida, sobre todo en la juventud, pero siempre también, y yo creo que esta cosa viene de la niñez, siempre también he necesitado soledad para leer, soledad para pensar, y si no la tengo, me neurotizo muchísimo. ¿Por eso vive en Jalapa? Por eso vivo en Jalapa, porque puedo llevar el mismo ritmo casi que llevaba yo en Europa. En Europa tenía yo pocos amigos, tenía mucho tiempo para trabajar, tenía una agenda muy marcada, muy estricta para mis trabajos, y veía yo a poca gente con quienes salía yo, con quienes me reunía a comer, a ir al teatro, a visitar, y que era gente casi toda de letras o de artes. Hay también otro gran, digamos, interés en su vida, que son los sueños. Borges ha sido también un escritor muy importante para usted, toda esa, sí, digamos, estructura del laberinto, ¿no? A cómo se construye la obra. Pero también está el laberinto de los sueños. Usted lleva desde el 68 como una especie de bitácora. ¿Algún día la va a publicar? He publicado, pues, sí, desde el 68, casi muy conscientemente y casi regularmente reproduzco los sueños o los fragmentos de sueños que he podido recordar. Pero no trato en mis libros, en mi literatura, de interpretarlos, sino simplemente plantearlos y hacerlos como una parte estructural del cuento, como si fuera la conversación de dos personas o la descripción de una situación realista determinada. Uno de sus últimos libros es el Tríptico de Carnaval, que está compuesto por 3 de sus primeras obras: El desfile del amor, Domar a la divina garza y La vida conyugal. Háblenos un poco de su obra en particular, de estas y de la que sea su predilecta, Sergio. Muy bien. El Tríptico de Carnaval, publicado en Anagrama, que presentamos ayer, incluye estas 3 novelas que se han caracterizado por ser parodias sarcásticas, humorísticas de muchos elementos de la vida cotidiana mexicana. Esta edición tiene
un prólogo de Tabucchi excelente, aunque es que ese prólogo es para mí como equivale como a un premio importantísimo. Y otro prólogo donde voy comentando los libros, cómo nacieron, cómo se conformó esta trilogía. Y la verdad, el primero es el desfile del amor. Esta fue una novela para la cual yo tenía años, tenía notas de muchos años. Quería yo hacer una novela sobre un episodio histórico de México. Algo que fuera importante en la Ciudad de México y que estuviera como telón de fondo y que interviniera de repente y con personajes que se movían muy libremente de estos acontecimientos históricos, pero que en ciertos momentos la historia los tocaba y se volvía a alejar. Entonces hice muchas notas. Quería que tuviera además una estructura semejante a las novelas policíacas, pero que a diferencia de las novelas policíacas no hubiera solución a los crímenes que se cometen aquí. Es una tradición histórica de nuestro país, ¿no? Desde el siglo pasado que hay crímenes políticos que nunca se resuelven, sobre los cuales hay muchas versiones. Y y el episodio político fue la declaración de México a las potencias del Este, a Alemania, Italia y Japón. Pues parecería que fuese casi una broma. Y sin embargo, fue un momento que fue muy, muy, muy importante en México, de contiendas profundas, de alianzas y rupturas secretas entre grupos económicos, entre grupos sociales, entre grupos políticos, y al mismo tiempo fue un periodo en el que México se volvió contemporáneo al mundo por la inmensidad de la enormidad de refugiados que llegaban de Europa a nuestro país. Sergio, y en Domar a la Divina Garza, háblenos un poco de este personaje central que todos huiríamos cuando esté frente a nosotros. Bueno, ese libro, La Domar a la Divina Garza, es un libro el más difícil que haya yo hecho en cuanto a estructura. ¿Por qué? Es porque quería yo que fuera, porque hay muchas cosas difíciles de hacer. Nunca se sabe si el que habla, que es un personaje siniestro, está inventando todo o parte de una historia, o hay algo de cierto en lo que cuenta, y entonces trazar todas esas historias y darles su ubicación, dejándolas en una cierta ambigüedad también, no era fácil. Técnicamente es el libro más difícil que he hecho, pero también es el libro que se lee con más soltura. Trabajé mucho para que no se notara ni el esfuerzo, ni las costuras, ni la carpintería del libro, sino que se leyera a cualquier nivel, que cualquier gente que lo leyera pudiera disfrutarlo, unos por una cosa, otros por otra, y que solamente quizá algunos muy, muy, muy literatos o muy técnicos en la literatura lo pudieran encontrar La vida conyugal. Y el tercero es La vida conyugal. Este lo escribí ya en México. Al llegar a México es una historia de amor y desamor.
Es una novela simbólica, es una novela quizá más cordial, más cercana humanamente a los personajes. El personaje de la vida conyugal, que dicen a veces que es un personaje horrible, detestable y todo, a mí me parece conmovedor en su inocencia, en sus reacciones, y es la historia de una larga historia de un matrimonio, de dos personas que se amaron en el principio, se detestaron muchas veces, pero que al final de la novela, 50 años después, siguen estando todavía juntos. Sergio, usted ha escrito mucho ensayo y ha hecho muchas traducciones. Háblenos un poco de esto. Bueno, de ensayos tengo 2, 3 libros. Ahora he estado elaborando un nuevo modelo de ensayo en el cual intervengo personalmente como personaje, como tema, donde en esos ensayos incluyo pequeñas cápsulas narrativas que parecerían no tener nada con el tema del ensayo que trabajo, pero que le dan variedad, le dan una tonalidad con mayor movimiento al texto. Son textos sin un género muy determinado. Son textos que empiezan de forma ensayística, luego se atraviesa una novela y terminan y vuelven a terminar en el ensayo, pero ya no simétricamente, sino deformadamente, asimétricamente. ¿Y la traducción? Y la traducción ha sido mi mayor escuela, mi mejor escuela de escritor, para conocer los recursos y los procedimientos de la novela. Nunca, ninguna clase, ningún curso que pudiera yo imaginar sobre novela, sobre narratología, como dicen ahora, que hay cursos de narratología, ningún taller, nada me hubiera podido dar el conocimiento de los recursos que puede tener una novela, cómo traducirla. Porque al traducirla uno se introduce en su interior, en su conformación, y va viendo el por qué aparece un elemento en tal capítulo y va a reaparecer en otra forma, casi al final. Nos da la idea de cómo se organiza una novela, cómo se organiza el tiempo, cómo se concibe el tiempo narrativo. Precisamente hablando del tiempo, y para concluir esta charla, Sergio, me gustaría referirme de nuevo a Tríptico de Carnaval. Usted habla allí en la presentación del libro de todo lo que influye el tiempo y finalmente la enfermedad y la vejez. Hoy en día, ¿cómo mira usted ese espejo de usted mismo? ¿Cómo se ve usted con tanto reconocimiento, con tanta obra por hacer y con la obra ya hecha? Pues me veo como un viejo feliz, con un viejo que tiene muchísimos deseos de seguir practicando, de seguir planteándome retos en mi literatura, en mi escritura. Y la verdad es que veo el mundo, a pesar de los pesares, a pesar de las monstruosidades que suceden en el mundo, tanto aquí como en el universo entero, lo veo, siento que el hombre todavía, que no está perdido todavía, que el hombre todavía puede regenerarse, regenerar ser humano, volver a la naturaleza, defender la naturaleza. Uno de los mayores peligros, una de las cosas más tremendas es saber que cada día, cada semana están desapareciendo especies animales, están desapareciendo especies vegetales. El hombre ha sido predatorio
en su entorno. Y creo que todavía posiblemente podamos rehacernos y mejorar el ambiente. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Y ahora lo invito a que siga aquí en Asterisco, porque ahora vamos a hacer otro viaje. También dentro de la literatura vamos a presentarles a ustedes a un gran viajero que es Macrol el Gaviero, el personaje central de Álvaro Mutis. Dotado de gran sabiduría, Macrol, el Gaviero, ese personaje que se desliza entre la narrativa y la poesía de Álvaro Mutis. En su itinerario de gran viajero, Macrol cumple una parte del destino no cumplido por el propio escritor colombiano y encarna su gran devoción por el mar. Estamos viendo escenas de la cinta Mar Adentro, realizada por el cineasta José Ramón Miquela Jáuregui para el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Esta travesía a bordo del buque mercante Sonora es el pretexto para que Mutis nos revele los secretos de sus travesías marinas. En una situación como esta, lo importante no es saber a dónde vamos, es saber que partimos y que no importa a dónde vayamos, a ese sitio, también cuando lleguemos vamos a pensar en partir. Estamos moviéndonos, estamos cruzando el mar y eso es lo más importante. Y siempre me entra la fantasía de pensar, y si no es a ese lugar, ¿a dónde? No importa. Quien sabe sobre esto bastante es Macrol el Gaviero. Bueno, para mí viajar en barco ha sido desde niño una experiencia personal de encuentro con uno mismo. Y una de las características más especiales de la manera de ser de Macrol viene de una experiencia que yo tengo cuando tengo esa soledad y esa plenitud, ese momento de encuentro conmigo mismo y con el mar. Porque vivíamos en Bélgica, mi padre estaba en el servicio diplomático y fuimos 3 veces a Colombia en barco. Y esos 3 viajes fueron para mí la lección del mar. Me sentí tan feliz. Y además, el tiempo que pasas en el mar es un tiempo que te regalan. ¿Qué obligación tienes? Ninguna. Un año antes de retirarme ya había escrito La nieve del almirante y había escrito Ilona. Uno se encarga de escribir en los aeropuertos, que es donde más se pierde tiempo en el mundo, en los aviones, que es donde también se pierde una cantidad de tiempo enorme, y en los hoteles. Yo no viví nunca de mi vocación literaria, jamás. Eso me permitió escribir lo que yo quisiera, ¿no? Es una posición frente al poder, ¿no? Y al derecho. Yo pienso que solo un poder que tenga un origen trascendente, un origen divino, puede definir el destino del hombre. Y he leído mucha historia, me apasiona la historia desde niño y siempre me llamó la atención que el poder de origen divino me parece bastante más convincente que el inventado por los hombres, de los cuales cada vez desconfío más, ¿no? Hay una armonía tan grande en la extensión del mar, en estos pájaros, por ejemplo, maravillosos, que nos van acompañando y nos están diciendo, la vida está también aquí. Aíslate, vive tú mismo, dentro de ti, tu experiencia, pero estás en medio del mundo también. Aquí no hay nada distinto que la persona, lo que soy de verdad, frente a lo más verdadero que tiene el mundo, para mí, que es el mar.
¡Que van con la ola! ¡Ya está Federico! ¡Hey, Fede, ven acá! ¡Anda! Ya te vi. No te hagas. ¡Qué maravilla! Nos quedamos con esa frase que está al comienzo de la novela, La nieve del almirante. ¡Anda! Ya te vi. Una caravana no simboliza ni representa cosa alguna. Nuestro error consiste en pensar en que va hacia alguna parte o viene de otra. La caravana agota su significado en su mismo desplazamiento. Lo saben las bestias que la componen, lo ignoran los caravaneros. Siempre será así. ¿Había usted escuchado sobre la existencia de un año que no terminará nunca y que será definitivo para el desarrollo de México? Esta es la convicción del presidente Ernesto Zedillo, y ante un nutrido grupo de escritores, investigadores, líderes sindicales, bajo el lema Leer para ser mejores, el presidente de México dio a conocer las tareas con las que se piensa combatir el lastre representado por la carencia de un hábito de lectura entre los mexicanos. Se ampliarán las acciones que ya existen en el nivel de educación básica, como rincones de lectura, para que abarquen no solamente la educación primaria, sino también la preescolar y la secundaria. Se alentará la formación de los maestros como lectores, porque ellos son la columna vertebral, Rossi los llamó la esencia, del sistema educativo, y son quienes mejor pueden estimular la lectura entre niños y jóvenes. Se fomentarán las actividades de animación a la lectura, así como los talleres, salas y círculos de lectura en los niveles de educación media superior y superior. El programa estará presente en las bibliotecas públicas, en las ferias de libro y en las instituciones culturales de la Federación, los estados y los municipios. Se prevé intensificar las adquisiciones de las bibliotecas de la red nacional, así como formar fondos mixtos estatales dedicados a la promoción de la lectura y un fondo nacional de coediciones para apoyar a las editoriales públicas y privadas. Es así como, en respuesta al llamado formulado por el presidente Zedillo, Asterisco contribuye semanalmente con un elogio a la lectura. Sergio Pitol ha dicho que Antonio Tabucchi ha ganado su prestigio sometiendo a los lectores a pruebas y retos que nada tienen en común con las concesiones. En este aspecto, al decir de los críticos, el escritor italiano y el mexicano muestran notables similitudes, pues ambos, a fuerza de autenticidad y de maestría formal, se han ganado un importante grupo de lectores deslumbrados, críticos y fieles. Ahora tenemos para ustedes una conversación que tuvo Claudia Hernández de Vallarispe con el autor de Sostiene Pereira. Maestro Antonio Tabucchi, si llegara usted de incógnito a México, ¿qué haría? Mire, en una ciudad como Ciudad de México, el incógnito me parece generalizado, sería muy fácil, porque tanta es la población. ¿Qué haría? Me gustaría pasear por la calle, porque tal vez lo que me gusta más de las ciudades son las personas, las gentes y las caras, observar. Los escritores normalmente observan, son observadores, o mirones, lo que prefieren. Ayer William Gibson dijo que vivimos al mismo tiempo en la utopía y en el apocalipsis. ¿Usted estaría de acuerdo con él o no? Sí, un poco. Me parece bastante justo. Sin embargo, mis utopías y mis apocalipsis son un poco más modestas, de bolsillo diría,
y por tanto no las interpretaría de una manera inquietante, ni la primera ni la segunda. ¿El escritor es un viajero siempre, salga o no de su casa? Claro que sí, porque viaja con la imaginación, que por veces es un poco el viaje mejor. Por lo menos se tienen menos decepciones y normalmente el espacio, el lugar no está agotado como en el avión o en el tren. ¿Ha escrito en sus cuentos, en sus narraciones, en sus novelas cortas sobre lugares que no conoce? Sí. Por ejemplo, nunca estuvo en Buenos Aires y coloqué una novela mía, un relato en Buenos Aires. Pero en mi familia se hablaba mucho de Buenos Aires porque teníamos unos tíos y unos parientes que vivían en Buenos Aires y casi que me parecía familiar. Por tanto, ve el equívoco que puede provocar la imaginación. Maestro Tabucchi, ¿se siente cerca de escritores como Borges o como Pessoa en el sentido de que asimilan y traducen su realidad más inmediata, pero también la realidad aparentemente más distante? Sí, podría decir que he leído mucho y con mucha estima y con mucho gusto a Borges y a Pessoa, y son escritores que me acompañaron y que me acompañan y pertenecen a mi maleta de escritor. Me gusta, claro, el tipo de escritor que fornece, digamos, una visión muy metafórica de la realidad, procurando unas llaves para abrir las puertas de la realidad. Mismo si sea un tentativo un poco utópico, esta sí es una utopía, porque la literatura muchas veces da la ilusión que se puede abrir una puerta, mas después encontramos una otra puerta y es siempre así. Es el hueco un poco de la literatura. ¿Qué importancia tiene, maestro Tabucchi, el enigma en sus libros? Bueno, me parece que todo es un poco un enigma, ¿no? Y la vida del hombre también es una manera de atravesar el enigma cotidiano y el enigma de nuestra existencia en general y de nuestra presencia sobre la tierra o en la tierra. Por tanto, bueno, vamos a hacer el posible para atravesar con ligeridad, de un poco de alegría y de buen humor, este enigma que nos acompaña. Maestro Tabucchi, narración, relato, cuento largo, novela corta, ¿qué escribe usted en realidad? ¿Le preocupa el problema, la cuestión de los géneros literarios? No, el género me parece un sello como que se pone en la carta. Los géneros normalmente es una cosa un poco burocrática, ¿no? Cuando usted va al correo, dice, el postal cuesta 2 pesos, el expreso. Cuando un escritor escribe no se pone nunca, me parece, el problema del género o el problema del tamaño de un texto. Va escribiendo. Y después, por veces hay una idea que presupone una novela muy larga y se queda un fruto muy pequeñito. Y por veces empezamos con una idea minúscula y se desarrolla una novela larga. La literatura es una criatura que tiene una vida muy propia y muy personal. Y sería un poco arrogante de estar ahí a darle las medidas. Colette, la célebre escritora francesa, decía que los viajes solo son necesarios para las imaginaciones menguadas. Veamos qué opinan de los viajes algunos creadores. Es un reportaje de Ana Cecilia Terrazas. Los escritores y poetas son viajeros incansables, navegantes con rumbo del universo imaginario. Tanto el novelista Alberto Ruiz Sánchez como el poeta Víctor Manuel Mendiola han plasmado en su obra el vértigo y placer que le suscita el viaje. En primer lugar, el viaje es como una de las grandes metáforas de la literatura. Está en Ilíada, en la Odisea, y en muchos, digamos, en obras increíbles de la literatura universal. En toda la tradición de la literatura mística,
que es la tradición de la búsqueda de algo que nos rebasa, que está más allá que nosotros, que para algunos es Dios, pero para otros puede ser una mujer, por ejemplo, el amor de una mujer o el deseo de una mujer. En toda la tradición de la literatura mística decía, lo importante es el viaje, es un viaje espiritual y físico al mismo tiempo. El viaje no solo mueve nuestras piernas y desplaza nuestro cuerpo, sino que provoca un desplazamiento en nuestra conciencia. Para mí viajar es también encontrar en la literatura una manera o una poética, una manera de hacer poesía, de hacer literatura, diferente a la del realismo mágico. Y cuando hablas de viaje también estás hablando de un espíritu deportivo, de un espíritu, no solamente el espíritu grave, el que va a descubrir un gran territorio, sino también de un espíritu de ligereza y de diversión. Escritores de la colonia Roma que escriben sobre la colonia Roma no se dan cuenta que están reinventando la colonia Roma, no se dan cuenta que también es un libro de viaje y que tal vez para gente de otro continente eso pueda ser leído como una aventura. Podrías decir que la inmovilidad también provoca un viaje en la conciencia, que es un poco en la literatura antigua, es un poco la idea del taoísmo, ¿no? El viaje está en el fondo de todo lo que escribo. Incluso mi ciclo de novelas que tienen que ver con la ciudad de Mogador, pensándola como la ciudad del deseo, es un libro de viajes. Yo tengo dos poemas que me interesan mucho, que uno se llama Vuelo 294 y otro se llama Las 12 en Malinalco. Lo importante para mí es encontrar un mundo en el cual lo que para mí es cosa de todos los días, para otros es magia y al revés. Tengo un poema que comienza diciendo: nuestra navegación comenzó el día 8 del mes de agosto. La mañana hervía bajo un sol de resolana y el calor aumentaba todavía más encubierta. Desde la ventana del camarote vimos la bahía. Era un rumor que el viento enronquecía. Mi viaje favorito siempre es el que acabo de hacer o el que estoy a punto de hacer. La luz alzaba la onda que nos gana. Nosotros dos, cogidos de la mano, gozábamos los frutos del momento, el centelleo rápido y angosto. Subíamos a lejos tan cercano. Entonces se aclaraba un pensamiento. Todo es verídico en el mes de agosto. El escritor argentino Adolfo Bioy Casares decía que parte de su amor a la vida se lo debía a su amor a los libros. A propósito de apego a los libros, Claudia Hernández de Valle Arizpe nos sugiere algunas lecturas. Desde hace varios años, Publicaciones del Conaculta edita una colección de libros de viaje, de cuadernos en los que el relato de los viajeros espirituales rebasa la anécdota para situarnos en un territorio en el que cabe hacerse varias preguntas. ¿Cuándo inicia realmente un viaje? ¿En el momento justo de la partida? ¿En los días previos, cuando estamos planeando todavía y trazamos rutas, mapas mentales? ¿O bien cuando finalizado el viaje físico nos preguntamos qué dejamos atrás a partir de las evocaciones como la materia de nuestros sueños? En esta colección titulada Cuaderno de Viaje hay varios títulos sin duda recomendables, la mayoría de ellos de escritores mexicanos todavía jóvenes que parecen haber entregado a los lectores estos libros escritos a partir de una necesidad, diríase, vital. Algunos títulos de esta colección son, por ejemplo, Campeche, Imagen de Eternidad, de Silvia Molina, uno de los primeros títulos de esta colección, quien relata su regreso a la tierra de su padre. Otro libro de esta colección se centra también en la península de Yucatán. Se trata de un libro de Hernán Lara Zavala, Viaje al corazón de la península, editado en marzo de 1998, y nos habla desde el principio de la madre y del padre como si se tratara de lugares. Otro volumen de la colección que hoy me ocupa es Ligero y airado. Se trata de postales desde el puerto de Ana García Bergua. Postales, porque esos son que envió desde el puerto, claro, de Veracruz. Y en otro tono, el del viajero más espiritual, el de la crónica, pero también el del ensayo. Están Lugares que pasan, de Adolfo Castañón.
un libro tan europeo como latinoamericano, la mirada atentísima de un viajero espiritual a la manera de Henri Michaux. Termino esta colaboración de hoy con un volumen que es una novedad editorial dentro de esta colección de Conaculta, que se llama Mexican Chicago, de Francisco Hinojosa. Un libro que aparece años después de otro también de Hinojosa, un libro hermano que se llama Un taxi en LA, divertidísimo también, y son libros hermanos porque hablan de la realidad de los mexicanos en las grandes ciudades de Estados Unidos, concretamente Los Ángeles y Chicago, y que nos revelan los pormenores de una realidad, creo que francamente desconocida para muchos mexicanos de acá, de este lado. Otros autores en esta colección de Conaculta son Héctor Perea, Álvaro Ruiz Abreu, Luis Zapata, Fernando Solana Olivares y María Luisa Puga. Nuestro viaje literario ha llegado a puerto, pero por supuesto en Asterisco seguiremos navegando por otros mares de la cultura. Les recuerdo que su opinión es muy importante para nosotros. Puede usted remitirnos sus comentarios a nuestras oficinas en Barranca del Muerto, 380, Colonia Guadalupeín, México, Distrito Federal, 01020, o también hacerlo por correo electrónico. La dirección es asterisk@conaculta.gov.mx. Yo los espero en la próxima emisión de Asterisco. Gracias y hasta entonces. Thank you.